Continuando con la agenda, tenemos la exposición del proyecto de trabajo final llamado Ontología de personas cuidadoras no remuneradas de personas adultas mayores, presentado por el licenciado Rolando Herrera Burgos. Rolando Herrera es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, profesor de la sección de Tratamiento de la Información de la Escuela de Bibliotecología, investigador en diversos proyectos, entre ellos evaluación de aplicaciones para la gestión documental desarrolladas bajo licencia tipo software libre, repositorio de la información costarricense en Bibliotecología y Ciencias de la Información. De sus publicaciones mencionamos las siguientes: aplicaciones de software libre para automatizar servicios en una biblioteca, uso de software calibre para la creación de un repositorio digital. Además, implementación de aplicaciones informáticas basadas en software libre en bibliotecas y unidades de información. Muy buenos días a todas y todos. Gracias a la organización del simposio por la invitación que me han hecho. Bueno, la idea es explicar un poco este proyecto que se realizó a motivo de la realización de un TFG, un trabajo final de graduación, para obtener el grado de licenciatura en Bibliotecología y en Ciencias de la Información. Este proyecto tiene un objetivo general, o tuvo un objetivo general, que era desarrollar una ontología sobre las personas cuidadoras no remuneradas de personas adultas mayores. Dicho de otra manera, era poder encontrar toda aquella información que hubiera sido publicada a manera de libros, de artículos científicos, de investigaciones, que tratara el tema cuando una persona cuida en su casa a un adulto mayor, puede ser un familiar, puede ser un amigo, y esa persona no recibe una remuneración, es decir, es un cuidado no profesional. ¿Por qué nace la idea de este tema? Bueno, porque el gobierno de la República, a través del Ministerio de Salud, detecta que hay una afectación en este tipo de personas y que es un tema del cual no se sabe nada. No sabemos el impacto, no sabemos si estas personas, al igual que la persona adulta mayor, que muchas veces tiene afectaciones de salud, también la persona cuidadora puede sufrir afectaciones de salud. Entonces, bueno, la idea era crear una ontología que permitiera recuperar esta información. Entonces aquí como que se cruzan dos objetivos, o se cruzan dos mundos. ¿Por qué? Porque por un lado está nuestra labor propia como bibliotecólogos de recuperar, de hallar información, ¿verdad? Que eso es algo que todos tenemos pues como muy claro, ¿verdad? Que es como el norte del profesional en ciencias de la información. Pero también está el otro objetivo, crear una ontología. Y esto entonces supone una serie de retos para el grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque no es solamente encontrar la información. De repente ya la información ya es algo que está en la experticia del bibliotecólogo en su formación. Pero cuando hablamos de enfrentarse a una ontología, empiezan a surgir una serie de preguntas, una serie de situaciones, ¿verdad? Nosotros abordamos la información de muchas maneras, más allá incluso de los formatos tradicionales. Y también teníamos que entender por qué una ontología, porque igual se puede haber hecho una bibliografía, que es lo que tradicionalmente todo el mundo podría pensar. Pero es que hoy los usuarios de la información no demandan una lista de libros, sino que demandan las respuestas a sus necesidades de información. Acabamos de ver sobre datos BNE, ¿verdad? Y datos BNE, una de las cosas que nos da es que me da las respuestas de la información, me da las respuestas a mis preguntas. No me dice, vea, en este enlace puede que esté, en este enlace hay una palabra que se relaciona, aquí hay un libro, aquí hay una tesis, aquí hay una revista, pero al final el usuario tiene que recurrir a esos materiales. Entonces, eso es un paso que en la bibliotecología nosotros tenemos que dar para evolucionar.
No es demeritar el tratamiento tradicional de la información, porque ese tratamiento es el que nos sirve de base para evolucionar a la manera en que estamos viendo la información, a la manera en que se ve el catálogo. Muchas veces en bibliotecología cometemos el error de ver el catálogo como el producto final, y no, el catálogo es una herramienta. Pero no consideramos a veces las necesidades de información del usuario en función a ese catálogo. Por eso, ontologías, RDF, Dublin Core, web semántica, son temas que tienen que ser muy importantes hoy en día para que los tratemos. Bueno, como ya se dijo, queríamos recuperar todas las fuentes de información referentes al tema, ¿verdad? ¿Para qué? Para que otros investigadores y cualquier persona referente al tema pudiera responder sus preguntas sobre, en este caso, este tema particular, y a partir de allí desarrollar otros proyectos de investigación. Y aquí esto es algo muy importante. La información, la ciencia, no es estática, sino que sirve para el desarrollo de mayor conocimiento. Muchas veces tendemos a pensar que el conocimiento ya por dado, una vez realizada una investigación, finaliza, y no es así, todo lo contrario. Entonces, bueno, podríamos hablar aquí durante muchísimo tiempo qué es una ontología. De hecho, es muy complejo y son muy abstractas las ontologías. Entonces, bueno, yo me permití hacer una definición propia, ¿verdad? Indicar que las ontologías se crean a partir de un dominio, es decir, un tema general o central. Por citar algunos ejemplos, el Quijote, el vino, la lectura, que son los temas dominios, son los temas centrales. Y si yo construyo una ontología a partir del tema central vino, puedo obtener toda una serie de recursos de clases, por ejemplo, tipos de vino, elaboración del vino, historia del vino, recursos tecnológicos asociados al vino, investigaciones al vino. Todo esto nos suena mucho a RDA. Todo esto se enlaza mucho con los modelos que RDA propone para el tratamiento de la información. Ahora, la ontología genera las relaciones entre los metadatos de aquellos recursos que se van recuperando, ¿verdad? Todo aquel recurso que guarda alguna relación con el tema dominio se describe gracias a sus metadatos, y estos recursos se enlazan con otros. De esta manera, entonces, yo puedo realizar un cruce de información, un enlace de datos, como ya nos explicaba muy bien, de manera que cuando yo recupero un tema particular, ese tema me va a dar todos los recursos que están enlazados hacia él. Pensemos tal vez en algo más sencillo, pensemos en un cantante. Por ejemplo, si yo utilizo una cantante española, puede ser tal vez, no sé, Rocío Jurado, por decir algo. Bueno, encuentro que es cantante, canta copla, canta flamenco, entonces hay una relación con otros artistas que también hacen lo mismo, que tienen un instrumento musical que es la voz. ¿Cuántos otros artistas no tienen el instrumento musical llamado voz? ¿Cuántos no pertenecen a España? Eso genera una serie de relaciones. Si esto nosotros cerráramos nuestros ojos e imagináramos esas relaciones como una telaraña, veríamos que es algo muy grande. Y esta es una característica de las ontologías. Una ontología nunca es un producto final, nunca se da por terminada. Por eso yo entiendo cuando nos dicen que datos BNE no se ha actualizado o que necesitan actualizarlo a mayor ritmo, porque todos los días hay nuevo conocimiento, todos los días hay nuevos recursos de información. Una ontología no termina nunca. De hecho, una ontología puede pertenecer a otra ontología. Puede ser a sí mismo un objeto de estudio de un mayor dominio de ontologías. Entonces, la cantidad de relaciones que aquí se tienen es inimaginable, ¿verdad?
Las ontologías, pues, como les digo, nos permite que el acceso a la información sea más natural. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál fue la temperatura en San José cuando Keylor Navas cumplió 25 años. ¿Sí? Es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tuve una situación particular como usuario de la información en esa fecha, pero no la recuerdo. Yo solo tengo un dato que relaciono con otro dato. Y el ser humano muchas veces busca información de esa manera. La búsqueda tradicional de Google no nos da eso. La búsqueda tradicional de Google, ¿qué me va a dar? Una serie de sitios donde el usuario tiene que ingresar a explorar esa información. La idea aquí es que obtengamos no cuáles son esos sitios, sino que yo obtenga que en esa fecha de diciembre, no me acuerdo, es una fecha de diciembre, cuando Keylor Navas cumplió 25 años, la temperatura promedio en San José era 23 grados centígrados. O de la misma forma, si yo quisiera saber cuántos toreros estuvieron casados con cantantes de copla, que también es una pregunta válida. Entonces las ontologías nos sirven de base para que luego otros productos, como datos DNE, como la web semántica, puedan funcionar. ¿Qué técnicas y qué herramientas utilizamos? Bueno, existen muchas técnicas, pero sobre todo es la tecnología. Software como Protegi, que es un software de la Universidad de Stanford, que es un software abierto, nos permite crear ontologías. Para que tengan una idea cómo era la ontología de este producto o de este proyecto, allí hay una imagen de las relaciones que se establecieron con algunos de los documentos que se lograron recuperar. Una de las cosas que demostró este proyecto de investigación, bueno, es que las fuentes de información que se estaban buscando no existían. Es decir, el tema no ha sido investigado o no había sido investigado. Entonces, bueno, se tomó la decisión de recuperar aquellos documentos que tuvieran un acercamiento a ese tema. ¿Qué se obtuvo? Se obtuvo aquello. Y pongo ese gráfico porque las ontologías, de alguna manera, hay que poder visualizarlas. Un registro marco es muy fácil de visualizar. Un registro de Dublin Core es muy fácil. Una ontología no. Esta es una ontología que recuperó aproximadamente 150 recursos de información. No sé cuántos recursos puede tener BNE, pero me imagino que si la mostráramos necesitaríamos como 5 o 6 pantallas juntas para poder mostrarlo. Básicamente se buscan los recursos en una ontología, ¿verdad? Estos se dividen en clases y subclases. Se hacen las relaciones, se le asignan propiedades y nuevamente se vuelven a relacionar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este proyecto? Más allá de que, como ya les dije, el tema no es un tema investigado, pero en este caso lo que nos reúne aquí no es ese tema, sino la bibliotecología y las ciencias de información, que en nuestra disciplina, en nuestra formación, tanto actual en las universidades como también en extensión más allá de la universidad, tenemos que cambiar el paradigma de cómo estamos pensando en el tratamiento de la información. Seguir pensando en el catálogo es un pensamiento muy a lo interno, es un pensamiento muy hacia adentro de la biblioteca y tenemos que abrirnos hacia la forma en que el usuario busca y consulta información. No desdeño el catálogo, sino que sugiero que tiene que haber una nueva forma en la transformación de estos productos que luego nosotros ponemos en línea al servicio de los usuarios. Y esto pues nos plantea muchos retos de investigación, retos ante los cuales nos tenemos que enfrentar tanto desde la academia como también desde el ejercicio de la profesión. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto.
Este trabajo final de graduación se encuentra en la Escuela de Bibliotecología, por si alguien quiere consultarlo, y también en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica y también en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Y esperaríamos que a partir del otro año también en la unidad de conocimiento digital que está construyendo la Escuela de Bibliotecología, la cual es un proyecto que busca recopilar todo el conocimiento que existe en bibliotecología en un único punto para su recuperación. Agradecemos la participación del licenciado Rolando Herrera. A continuación, tenemos la conferencia La indización automática, una propuesta desde la inteligencia artificial, con los expositores, el máster Ramón Macís Rojas, el máster Francisco Castillo Chen y el licenciado Daniel Morales Beita. Ramón Macís Rojas es máster en Administración de Proyectos, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información, coordinador de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y de la sección de Investigación, docente en la sección de Investigación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Francisco Castillo Chen es ingeniero en computación, especialista avanzado en procesos de automatización e inteligencia artificial. Ha participado en diversos proyectos de automatización y simulación del comportamiento humano real y en el uso de aplicaciones cognitivas en distintas instituciones. Es integrante de la empresa de tecnología e información Novacom. Por último, Daniel Morales Beita es ingeniero de automatización, especialista en procesos de automatización de inteligencia artificial y es desarrollador en Novacom. Bueno, buenos días. Agradecer por la invitación también a la escuela y darle las bienvenidas a nuestros colegas de otros países. Vamos a conversar un poco de lo que es la indización automática y lo que existe actualmente, y posteriormente vamos a tratar de relacionarlo con la inteligencia artificial, y también nuestros compañeros, mis compañeros nos van a colaborar un poquito con lo que estamos desarrollando ahora en este tema. Bueno, una pequeña introducción, después vamos a hablar sobre lo que es la indización automática versus la indización manual. Proyectos de indización automática actualmente que existen, un poco el modelo de indización automática con inteligencia artificial, y después un poco lo que es el procesamiento del lenguaje natural, y finalmente cerramos con un demo. Bueno, para repasar rápidamente, la indización, ¿cómo la entendemos? Como un proceso de identificación del contenido de un documento y su descripción a través de términos verbales. Estos términos verbales conocidos como descriptores, eso ustedes ya lo saben, pero es importante retomarlo. Esa es la definición que nos da Urbizastegui y Restrepo en 2011. También podemos tener otra definición, como es determinar la materia temática de los documentos y expresarla en términos índices, ya sean descriptores, encabezamientos de materia, códigos de clasificaciones, términos índices, para hacer posible su recuperación temática. Algunas características de la indización que es importante retomar. Bueno, el conocimiento y familiaridad que tiene el indizador sobre el tema determinará el grado de consistencia que tiene el indizador. Es un proceso subjetivo, puesto que depende del conocimiento del indizador, eso es importante retomarlo. Actualmente en las unidades de información, indizar demanda altos costos, conlleva mucho tiempo, y recurso humano que tarda largas horas de trabajo, principalmente en las bibliotecas que son muy especializadas. El indizador debe ser capaz de interpretar uno o dos idiomas para realizar un proceso de calidad de indización, así como conocer las terminologías usadas en cada idioma. También, como les dije, hay indización manual, que es la que casi todos se hace o hacemos en las unidades de información, y desde hace muchos años también existe la indización automática, que es un poco lo que queremos conversar. Bueno, indización automática, ¿qué es? Básicamente es el proceso que un software informático analiza, extrae y asigna a los documentos términos de indización sin ninguna intervención humana. Esta definición es interesante, la da Gil Leiva,
en el 2008, es uno de los que más ha escrito sobre la temática en idioma español. Y la indización automática es más rápida, económica, consistente y efectiva que la manual. Esas son unas cuantas características que podemos conversar sobre este tema. Como pueden ver, la indización automática, además de abaratar costos, también, y ahora lo vamos a ver en una filmina, es consistente y ha sido bastante efectiva también. Ok, un poco de marco teórico, aquí no me voy a detener mucho, solo es, hay mucha literatura en el tema, principalmente en idioma inglés, ahí no está la literatura en idioma inglés, pero sí hay literatura que ya desde 1958 se hizo la primera publicación sobre el tema, sobre la indización automática. Entonces es interesante que estos temas han sido poco abordados en Latinoamérica. Ha sido abordado bastante en países europeos, poco más Estados Unidos y Canadá, pero en Latinoamérica sí hemos abordado poco el tema de indización automática, principalmente con el desarrollo de aplicaciones. Como ven en pantalla, lo que ven es un poco una serie de estudios. Hay estudios desde básicos de la ley bibliométricas, por ejemplo la ley de Zip, que permite el conteo de esas palabras, hasta estudios más complejos, como el del profesor Isidoro Gil, que ya ha estado tratando temas de heurística, y el modelo TD, ETF y DF, que ahora mis compañeros lo van a conversar también. Entonces un poco, hay mucha literatura también, o bastante literatura en portugués, porque también los brasileños han tratado de desarrollar el tema para indizar documentos a nivel de lengua portuguesa. Ok, la relación de la indización automática, ¿con qué la tenemos que visualizar actualmente? Y con el desarrollo de las tecnologías tenemos que visualizar la indización automática con temas de procesamiento del lenguaje natural, conocidos como PLN, ¿okay? Temas de Machine Learning o aprendizaje, ya sea supervisado o no supervisado, temas de minería del texto y temas de web semántica que son fundamentales. Entonces un poco ese IAT le hemos llamado indización automática para diferenciarlo del IA, que es inteligencia artificial. Entonces un poco el panorama y el escenario que hay actualmente en cuanto a esta podemos decirle pequeña disciplina, okay, que nos interesa a los bibliotecólogos. Por otra parte, también tenemos en esa misma filmina el tema de los algoritmos. Es importante reconocer, o si vamos a hablar un poco de indización automática, reconocer qué están haciendo los investigadores y cuáles son los algoritmos más utilizados actualmente. En estos podemos hablar de MAUI, el algoritmo Rake o Rake. Este es muy interesante, hay una aplicación ya en español de un profesor de la UNAM que utilizó el algoritmo Rake para hacer indización automática también con idioma español. El algoritmo KEA y el algoritmo TextRank, que es uno de los que nosotros usamos para el desarrollo de la aplicación o el demo que vamos a mostrar hoy. Un ejemplo, por ejemplo, de indización automática es el siguiente. Vean, el desarrollo, por ejemplo, con el algoritmo KEA, la FAO ha estado experimentando y ha utilizado indización automática con el tesauro Auroboc. Entonces, ustedes ven en la pantalla, tienen 3 artículos, ¿okay? De esos 3 artículos tienen al lado izquierdo los descriptores que hizo indizadores especializados, o sea, el ser humano, y a la derecha tienen el descriptor que sacó el algoritmo. Entonces, vean ese recuadro, por ejemplo, el recuadro naranja, hay descriptores muy similares que tanto lo saca el ser humano como el algoritmo. Entonces, en la tablita a la derecha podemos ver, por ejemplo, que el artículo 1, el que se titula The Growing Global, tiene, por el indizador, tiene 12 artículos, 12 descriptores, y el algoritmo sacó 9, de los cuales 5 son en similitud de términos. ¿Okay? El artículo 2 tiene 11, el algoritmo KEA sacó 9 descriptores, y la similitud de términos fue de 5 términos entre el ser humano y lo que da el algoritmo. Asimismo, el artículo 3, el indizador tuvo 13 descriptores y el algoritmo KEA 8, para una similitud de 6 descriptores. Como puede observarse, el algoritmo utilizado presenta muchas coincidencias con los términos utilizados por los indizadores profesionales.
¿Eso qué quiere decir? Bueno, que estamos en una época donde la tecnología está avanzando muy rápidamente y ya las máquinas están dando esa similitud con lo que está haciendo el ser humano. Por eso un poco la propuesta que traemos ahora. Lo interesante de este tema y esto que le estamos mostrando es que no hay liberadas, por ejemplo, o no encontramos nosotros liberadas aplicaciones que usted pueda decir, ay, me permita indizar un documento. No, hay muchos algoritmos liberados, pero a partir de eso usted tiene que trabajar con los algoritmos y ver qué es lo que usted quiere diseñar y cómo lo quiere aplicar. Pero que se encuentre, o al momento no lo visualizamos, una aplicación en el mercado que te permita esa indización automática, no la localizamos. Hay proyectos en específico, y esto también quiero conversarles un momento, 2 proyectos en específico. Por ejemplo, en la actualidad el que lidera este tema es la National Library of Medicine, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, con un proyecto que se llama Indexing Initiative número 2. Como ven ahí, el objetivo es investigar métodos basados en el lenguaje y en el aprendizaje automático para la selección automática de encabezamientos de materia para su uso en entornos de indización semiautomatizados y totalmente automatizados en el Instituto Nacional de Salud. Ellos sí han liberado algunos datasets, alguna información importante que se puede utilizar para retroalimentar el algoritmo que puede hacer el proceso de indización automática. Entonces, esta es una iniciativa interesante, está basada en lengua inglesa y solo está utilizando indización en temas de salud y utiliza para eso mucho los descriptores, los mesh. Se basa mucho en ese tipo de retroalimentación en la base de datos. Y a nivel latinoamericano, bueno, iberoamericano, es lo único que encontramos que se está desarrollando. Hay un proyecto en España titulado el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje. Este proyecto pretende crear plataformas comunes de procesamiento del lenguaje natural para las administraciones públicas. Entonces es interesante porque están desarrollando una serie de algoritmos y plataformas para realizar esa indización automática en la administración pública. Paralelo a este proyecto que está haciendo España, tiene una iniciativa similar o muy parecida a la que hace la Biblioteca Nacional de Salud de Estados Unidos, pero en español. Esta iniciativa se desarrolla la evaluación para la indización semántica de literatura médica en español, el cual tiene como objetivo fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje en salud, principalmente en lengua de habla española. Para eso se vale un poco, han estado trabajando en eso, o al menos lo que refleja la literatura es el Centro de Supercomputadoras de Barcelona, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud de España y BioAsk. BioAsk es como una empresa privada que se dedica a esos temas de procesamiento del lenguaje natural. Y para hacer estas herramientas que están haciendo, han tomado los descriptores de LILACS, de la base de datos LILACS, y también el índice bibliográfico español en ciencias de la salud. Bueno, rápidamente, ¿qué es inteligencia artificial o cómo la vamos a entender? Es toda aquella aplicación que permite tratar de hacer una similitud con el comportamiento humano o tratar de simular ese comportamiento humano de actividades intelectuales del hombre. No perdamos la definición de vista porque es un poco lo que nos va a dar lo que nosotros estamos proponiendo de forma ahorita general. Es decir, la inteligencia artificial trata de imitar mediante actividades mentales como sea posible lo que está haciendo el ser humano para mejorar las capacidades. ¿Qué tipos hay? ¿Cómo podemos separar la inteligencia artificial o dividirla actualmente? Podemos dividirla como inteligencia artificial fuerte, como aquellos que sostienen que es posible realizar dispositivos realmente pensantes o parecidos al ser humano. Inteligencia artificial débil, los que sostienen que es posible simular estados mentales de nuestro cerebro por medio de computadoras. Actualmente todas las herramientas que existen están basadas en inteligencia artificial débil o los conocemos como inteligencia artificial débil. Inclusive, bueno, ahora Francisco puede retomarlo, inclusive Watson está tratando de llegar a ser inteligencia artificial fuerte,
que es por así decirlo, supercomputadora de IBM. ¿Okay? Y también tenemos otra tercera clasificación que lo dicen los dualistas, quienes dan por separado, muy en resumidas cuentas, la dimensión del cuerpo y el espíritu, y que de esta manera existirán juicios de verdad a los cuales las computadoras no tendrán nunca acceso. Entonces, una tercera postura es aquella en la cual las computadoras habrá cosas que no van a poder asimilar o replicar que sean iguales al ser humano. Bueno, rápidamente, en cuanto a aplicaciones, como vemos, bueno, hay muchas aplicaciones, algunas de ellas ya se pueden utilizar en bibliotecas. Por ejemplo, tenemos agentes virtuales y chatbots, publicidad dirigida, reconocimiento de patrones, análisis predictivo, reconocimiento de voz y habla, reconocimiento facial, aplicaciones de traducción, conducción autónoma y programación automática. Algunas de ellas, como les decía, por ejemplo, el tema de los chatbots es un chat que usted interactúa con la inteligencia artificial y puede darle respuestas y preguntas básicas. Por ejemplo, ahí en las clases ahí discutíamos, ¿verdad?, por allá si el chatbot va a sustituir al referencista. Entonces sabemos que no, que el referencista hace más que responder consultas, pero esas consultas, y dependiendo qué tipo de consulta sea, ya las puede responder un chatbot. En Costa Rica hay empresas que ustedes entran y les responde inteligencia artificial y ustedes pueden pensar que están chateando con un ser humano. Se dan cuenta cuando les dice, lo voy a enviar con un representante de servicio. Entonces ahí se dieron cuenta que ya no están hablando con una persona, sino están hablando con una máquina. Coca-Cola, Nissan, son empresas que tienen ya, usan chatbot en sus aplicaciones, al menos en Costa Rica. Bueno, también interactuamos con los asistentes virtuales, por ejemplo Cortana, Siri, que son los que todos ustedes o la mayoría usamos en el teléfono y ya podemos interactuar con ellos y nos dan respuestas y preguntas. En Costa Rica, por ejemplo, ya hay desarrollos propios, ese es Edna, lo desarrolla una empresa costarricense que es un chatbot y que es un asistente virtual también. Otros ejemplos, por ejemplo, esta otra empresa que se llama Hub, hace contratación de personal mediante el currículum a través de inteligencia artificial y da la mejor recomendación de las personas, es decir, analiza currículums para un puesto y a través de eso da la mejor recomendación que pueda tener una persona para un puesto. Es decir, está colaborando con los departamentos de recursos humanos que hay en la actualidad. Bueno, y qué decir de forma general, este fue un artículo que salió en el periódico La República a nivel nacional, que la inteligencia artificial realmente va a tener mucho valor en la economía costarricense y en las economías de los países latinoamericanos. Dice, inteligencia artificial salvaría la economía costarricense. Y esperemos que eso sea una realidad y que también nosotros podamos desarrollar aspectos en este tema. Rápidamente, no voy a hablar de la teoría de la inteligencia artificial, mis compañeros se van a referir un poco más al tema. Vean que hay muy poco publicado, por ejemplo en la base de datos de Cielo, Cielo Citation Index, ¿okay? Sobre el tema de inteligencia artificial hay muy pocos artículos en la actualidad. Okay, buscando lo mismo, una combinación de artículos, por ejemplo, inteligencia artificial y bibliotecología para el 2019 en la colección principal de Scopus, que es el de bases de datos bibliográficas en términos en inglés. Hay muy pocas publicaciones en cuanto a lo que tenga que ver con temas de inteligencia artificial y bibliotecas o relacionados con bibliotecología. Realmente para el 2019 son 6 artículos, por ejemplo, y para el 2018 se tuvo 8 artículos. ¿Esto qué quiere decir? Que son temas muy poco desarrollados, tanto en un lado por Latinoamérica, si lo hablamos solo en temas de inteligencia artificial, y por otro lado a nivel mundial también es un tema poco desarrollado en la combinación de temas entre bibliotecología e inteligencia artificial. Eso da un panorama o un estado general de cómo está el tema desarrollado en la actualidad. Bueno, rápidamente acá. Ese es un proceso o un macroproceso del proceso de indización. Ustedes ven que tienen un indizador, una persona pensante, pasa por un documento, a ese documento revisamos el título, el resumen, la introducción, la tabla de contenido, una parte del contenido, de ahí salen palabras, que esas palabras son validadas después por listas de encabezamientos de materia o tesauros, para después tener esas palabras llamadas descriptores, pasa a una base de datos, posteriormente a la recuperación de información. Eso es lo que podemos llamar el proceso manual de la indización. Como dije, es un macroproceso, intervienen otras variables.
Y en este proceso también tenemos políticas de indización, ¿okay? Que son nuestras políticas de cada unidad, el objetivo de la indización, ¿okay? La complejidad del objeto indizado, como hablaban con mis compañeros, no es lo mismo un libro de literatura infantil que tal vez una patente, esa complejidad es importante, el conocimiento de la materia y el dominio de las herramientas de indización. Para ser un buen indizador hay que saber usar bien los tesauros, hay que saber usar bien las listas de encabezamiento. Entonces eso es un poco lo que el proceso a grandes rasgos de la indización manual. ¿Por qué les mostramos esto? Porque las aplicaciones de inteligencia artificial entonces cambian un poco el proceso. Entonces tenemos documentos que pasan por un procesamiento de lenguaje natural o conocido como PLN. Después esto entra a un modelo que se llama un modelo de Machine Learning o aprendizaje supervisado en este caso. Tiene unos descriptores etiquetas que son alimentados por un tesauro. Posteriormente, este modelo lo que hace es reconocer diferentes patrones, diferentes etiquetas y los pasa a los términos que serían los descriptores que nosotros usaríamos, y esos descriptores pasarían a repositorios, a sistemas de servicios en la nube, a bibliotecas digitales y revistas científicas. Los que están en naranja es un poco porque, digamos, nuestro modelo hoy todavía no está totalmente desarrollado, de hecho es una versión demo lo que tenemos, pero el modelo de Machine Learning se alimenta se alimenta de bases de datos, de ontologías, de clasificaciones, taxonomías, y ahora que estábamos conversando atrás, ellos me decían, uy, esa base de datos de la Biblioteca Nacional de España nos sirve un montón, y yo, sí, ¿verdad? Entonces, son temas importantes que tenemos que considerar. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y poder compartirles un poco de los temas que nosotros trabajamos. Básicamente, continuando un poco siguiendo el hilo de lo que les exponía Ramón, básicamente nosotros tenemos el proceso manual y tenemos un proceso ya adaptado para poder hacer aprendizaje automático. Básicamente, dentro de ese proceso, si vieron, hay una pequeña cajita que mencionaba Ramón, que es lo que realiza el PLN o el procesamiento del lenguaje natural. Nosotros no alimentamos nuestros modelos de aprendizaje automático directamente con data cruda o con texto crudo. Básicamente nosotros realizamos un procesamiento del texto de manera que nosotros podamos cambiarlo de representación y que no sea ambigua, que no sea redundante y que nos sirva a nosotros para poder hacerlo más matemático, digamos, para poder entrenar los modelos. Entonces, hay un poco una definición general de lo que es el PLN. Ven ustedes que lo que intenta es realizar un proceso sobre los recursos de información o los textos y hacer posible extraer información o que la computadora de alguna manera pueda entenderla, ¿verdad? Pueda procesarla. Acá me salió por ahí algo de PowerPoint. Sí, vamos a obviarlo. Vean ustedes ahí, ahí tenemos unas etapas generales de lo que es un proceso de procesamiento del lenguaje natural. Vean ustedes que nosotros hacemos un procesamiento sucesivo con diferentes etapas que analizan el texto o lo procesan desde diferentes ángulos. Entonces vean ustedes ahí que comenzamos con una expresión del lenguaje y realizamos una serie de etapas sucesivas que van descomponiendo el texto en términos léxicos, morfológicos, sintácticos, hasta llegar ya a niveles superiores de entendimiento, ¿verdad? Semántico o inclusive pragmático, que es muy dependiente del contexto. Entonces, una vez que nosotros tenemos descompuesto el texto en términos léxicos, lo hemos lematizado, hemos tenido una representación del texto que sea más sintetizada, podríamos a partir de ahí empezar a ya analizarlo semánticamente y obtener cosas más interesantes del texto, más allá de lo que el texto como datos crudos nos puede ofrecer, ¿verdad? Básicamente, aquí, déjenme ver acá si puedo quitar esto acá. Está como desconectado acá el mouse. Tienen un mouse conectado acá. Sí, ya lo vi.
no lo había visto. Perdón. Bueno, creo que ya se puede ver un poco más claramente. Bueno, básicamente acá lo que tenemos es un proceso como muy genérico de aprendizaje supervisado. Hay varias técnicas de aprendizaje automático o machine learning. Una de ellas es el aprendizaje supervisado. Básicamente lo que nosotros hacemos es ser un entrenador, hablando así en cristiano, ser un entrenador de la inteligencia artificial, proporcionarle a él ejemplos para que él vaya convergiendo o aprendiendo de un humano. Entonces nosotros podemos tener datos del comportamiento humano que hemos generado y se los vamos proporcionando poco a poco al machine learning. Estadísticamente a la larga el algoritmo o el modelo va a converger hacia un aprendizaje. Vean ustedes ahí que bueno, esto sí es muy específico del procesamiento de texto que vamos a hablar acá. Vean ustedes ahí, nos alimentamos de elementos de texto, por ejemplo, y esos elementos de texto, pues bueno, en este caso, como estamos hablando de indización automática, serían básicamente los descriptores. Entonces nosotros, un humano realiza indización, pues el humano con su juicio, con su inteligencia, pues puede generar comportamiento correcto, entre comillas, ¿verdad? Un comportamiento razonable, y el machine learning puede ser un observador de ese conocimiento, de ese comportamiento, y puede aprender de los ejemplos que el humano le brinda. Vean ustedes ahí que bueno, lo que yo les hablaba, un cambio de representación, pues nosotros no vamos a tomar el texto tal y como viene, sino que lo que vamos a hacer es generar otra representación vectorial. Es una representación vectorial que nos permite después hacer una manipulación un poquito menos ambigua, un poquito más eficiente, ¿verdad? del texto. Una vez que nosotros realizamos un proceso de entrenamiento, pues bueno, ya podemos usar el modelo como algo predictivo. ¿Sí? Una vez que ya nosotros lo entrenamos, ya nosotros podemos utilizarlo para tratar de predecir. ¿Qué quiere decir eso? Para tratar de que él se comporte o realice la tarea humana para la cual fue entrenado, ¿verdad? Eso, pues bueno, es todo un tema estadístico y bueno, es todo un arte. Ahorita entrenar machine learning requiere bastantes habilidades estadísticas para poder hacer converger los modelos, ¿verdad? Pues bueno, aquí hacer un poquito la diferencia entre entrenamiento y predicción. Vean ustedes ahí que yo tengo el recurso de información, tengo los descriptores, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, este documento, yo como humano considero que los descriptores que lo representan a él son estos. Él va a aprender y después vamos a poder usarlo aquí en el segundo renglón como predicción. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ponerlo a él para que él haga indexación o indización, que sería el término correcto, luego de que él pasó por un proceso de entrenamiento. Hablando un poquito ya del cambio de representación, es decir, ¿qué procesamiento le hacemos al texto para poder tener una representación matemática más eficiente, menos ambigua? O sea, hay muchos tipos de cambio de representación o representación vectorial. Vean ustedes ahí, por ejemplo, dos de los que les voy a mencionar ahorita y les voy a hablar un poco más, es por ejemplo el Vago Word y el otro es el TF-IDF, que ellos en sí mismos como tal, digamos, ya se han usado en motores de búsqueda, por ejemplo, para generar criterio para hacer ranqueo para tomar decisiones, para hacer, por ejemplo, ranqueo de índices o para hacer ranqueo de descriptores. Pero en el caso de Machine Learning, nosotros ya no nos conformamos con usar eso para tomar nuestras decisiones, no nos quedamos ahí, sino que ellos ya van a ser usados como features. Los features son la información que yo derivo después de que proceso el texto y lo sintetizo, le saco información al texto. Yo tengo un texto que puede tener un significado humano, pero ese texto son datos crudos, entonces yo tengo que sacarle a él características, features, estadísticas, tengo que sacarle ahí frecuencias, conteos, ¿verdad? Que esos serían como las propiedades o los features que yo le voy a extraer al texto. Ahorita les voy a hablar de dos tipos de cambio de representación. O sea, una representación es el Vago Words, que es bastante simple. Yo simplemente tomo el texto y lo que hago es generar una bolsa de palabras sin tomar en cuenta gramática, sin tomar en cuenta secuencia o orden, y lo que genero es un vector de frecuencias, ¿verdad? Ya este vector de frecuencias, que si ven ahí, son las frecuencias de las palabras en ese elemento de texto. Ya esos números me pueden servir a mí para yo entrenar un modelo, para tomar decisiones. Entonces ya eso es información matemática, estadística, que yo puedo utilizar para poder hacer un procesamiento más interesante, más estadístico, para poder converger estadísticamente un modelo, o para tomar decisiones inmediatas, en base a la estadística, que es lo que vamos a ver ahorita, en la frecuencia que tiene un término en un documento, etc. Ahí tenemos un ejemplo del Vago Word, vean lo que se genera.
es un vector, entonces bueno, yo ahí tengo este texto por acá y lo que voy generando son frecuencias de las palabras en ese texto, ¿verdad? Posteriormente ese vector, pues bueno, ya les voy a explicar, digamos, cómo se utilizaría para hacer Machine Learning. Vamos a ahondar un poco en esto de los features, pues bueno, vean ahí algunas propiedades de los features, ¿verdad? Los features básicamente es información que yo derivo de la data cruda, bueno, pueden ser numéricos, no son ambiguos, no son redundantes, y bueno, reducen la dimensionalidad. No es lo mismo trabajar con un montón de datos crudos que ya sintetizarlos y trabajar con un poquito, no está hablando del micrófono, sí, no sé si me oyen. No es lo mismo trabajar con toda la dimensionalidad del texto que trabajar con una dimensionalidad reducida sintetizada del texto, ¿verdad? El otro que les voy a mencionar es este otro modelo, que bueno, a lo mejor es un modelo bastante común. Básicamente este modelo lo que trata es de sacar esos features, ¿verdad? Esas medidas, esas métricas, y básicamente la primera tiene que ver con la frecuencia de un término en un documento. Entonces, la frecuencia de un término en un documento me dice a mí ciertas cosas, me dice a mí, bueno, si es muy frecuente el término, pues bueno, eso me va a dar una medida de representatividad del término en el documento, por ejemplo. La otra de la que estamos hablando es una medida de discriminación. La otra lo que me dice es, ok, lo que me mide así, bueno, sin entrar mucho en los detalles matemáticos, básicamente la presencia que tiene ese término o ese descriptor en toda la colección de documentos. Si el término está muy presente en toda la colección de documentos, no puedo usarlo para discriminar un documento individual, ¿cierto? Entonces va a ser una métrica bajita, o sea, no me va a servir como una métrica discriminatoria para poder hacer después una búsqueda, una recuperación del documento, por ejemplo. Estas dos métricas básicamente se combinan acá y yo puedo calcular un peso, yo hago aquí un factor de esas dos métricas y al final yo puedo obtener un peso del término o el descriptor que me dice a mí qué tan representativo es él de una colección o de un documento individual o de una colección de documentos. Entonces eso me da a mí una medida de la calidad de un término, o sea, o la calidad de un descriptor para poder representar el documento, ¿verdad? Entonces es un número, o sea, es un número real realmente que me dice, bueno, es muy representativo, es poco representativo o es medianamente representativo para poder indexar o indizar los documentos. Bueno, hay un ejemplo, ahí se puede ver un ejemplo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ok, si biblioteca tiene esa frecuencia en todos los documentos, al final nos va a dar una frecuencia de 24 más 27 más 4, ¿verdad? O sea, está presente en toda la colección. ¿Qué quiere decir eso? Que biblioteca es común a todos los documentos, no me va a servir para discriminar uno individual, ¿verdad? O sea, si yo hago un query, una búsqueda, me va a devolver los tres, porque los tres contienen en gran medida, o están relacionados con ese descriptor. No va a ser muy específica la búsqueda, mientras que, por ejemplo, uno que tenga una presencia un poquito más bajita, veanlo ahí, por ejemplo, archivo. Archivo tiene un coeficiente acá un poquito más bajo, quiere decir que me va a devolver menos resultados en la búsqueda. Bueno, por ahí ya la segunda parte de la tabla, pues bueno, ya hay algunas frecuencias por ahí. Esto que les acabo de mencionar son dos tipos de técnica para vectorizar y que me pueden permitir a mí extraer features y usarlos en Machine Learning. Antes de ser usados en Machine Learning, esto, por ejemplo, TF y DF era usado en los buscadores tradicionales para rankear. Sin embargo, ya en Machine Learning usamos esto para entrenar el modelo, digamos, ya no lo usamos para tomar una decisión inmediata. Ok, aquí tenemos un poco el alcance. Entonces, lo que está en azul, básicamente es lo que nosotros hemos tocado hasta el momento. Nosotros tenemos un MVP, que es un mínimo producto viable, que lo estamos iterando en el mercado para ver, digamos, bueno, lo estamos probando, lo estamos pivoteando. Y el alcance de ese MVP que tenemos ahorita es el área azul, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos todo el monstruo ahí que presentó Ramón, pero hasta el momento hemos pivoteado iterativamente una pequeña parte, ¿verdad? Básicamente trabajando estos elementos, ¿verdad? Trabajando, los datos, que son los documentos, realizando PLN, vectorizando y entrenando un pequeño modelo acá con la ayuda de la información de un tesauro, por ejemplo, que tiene potenciales descriptores, ¿verdad? Y información adicional como taxonomías, ontologías y catálogos. Entonces la idea es que yo entreno esto, yo caracterizo documentos
y los asocio a lo que un humano cree, por ejemplo, que sería un descriptor adecuado, o que sería una ontología adecuada, para que él aprenda qué es lo correcto, para que él aprenda juicio humano a la larga, ¿verdad? Estadísticamente, a la hora de hacer indización. Ok, mi compañero Daniel, pues bueno, él con mucho cariño pues hizo un pequeño juguetito y bueno, un pequeño juguetito sencillo, pero que les daría una idea de cómo se ve, o sea, cómo, en miniatura, cómo se podría ver ya una herramienta. Es muy sencilla, pero ahí ya van a ver, por ejemplo, los datos de prueba que usamos para entrenarlo, que bueno, a pesar de que son poquitos, sí convergieron al final. Entonces, bueno, ahora mi compañero les va a hacer ahí, les va a demostrar un poquito ahí los datos de prueba y lo que es más implementación. Sí. Gracias. Buenos días. Bueno, este es el programa. El programa consiste en una interfaz web. No sé, ¿por qué no? ¿Por qué no se ve? Tienes que encenderla. ¿Está extendida? Sí, no está bien. Ok. Listo, ya puedes. Ok. Este sería el demo que se realizó. Entonces aquí uno lo que hace es que él ingresa el texto en la interfaz web. Esa interfaz web lo que hace es que se conecta a servicios que están hechos en Python, que aplican los algoritmos que acaban de explicar los compañeros. Por cuestiones de tiempo solamente podemos implementar 2 y funciona en inglés. El dataset que se usó es son muy pocos datos, de hecho son solamente 10. Entonces, lo que vamos a ver en primera instancia es utilizarlo de ejemplo para la misma clasificación. En un caso, estos serían los que están en matemática y estos serían los que están en ciencias. Entonces, si uno agarra, por ejemplo, una parte parcial de ya del texto entrenado y lo coloca acá, entonces él le da que es matemática. Y aquí le pone que la predicción va a ser matemática. Sí. Y luego está este otro que es de la extracción, que la extracción saca las palabras más representativas del modelo para después hacerlo la indexación. La indexación de los vectores. Ok. Entonces, básicamente eso sería. Sí. También vamos a ver otro ejemplo con la cuestión por ejemplo, del de ciencias. Y ahí, él va a convertir en ciencias porque es de ciencias, pero si, por ejemplo, el modelo le pone una palabra que él no reconoció, que él no ha aprendido, lo podría clasificar en cualquiera de los dos, porque estadísticamente no está en el modelo. La idea es tener suficientes datos para poder llenar el modelo, que es la cuestión que básicamente nos faltó, porque los datos, pedir datos es complicado. Sí. Aunque esperamos que después, ya cuando uno pueda, tener suficiente acceso a datos, hacer el modelo más grande y que esto sea mucho mejor y clasifique más cosas. ¿Preguntas acerca de la implementación? Sí, yo tengo un comentario ahí, para apoyar un poquito ahí a Daniel, tal vez un poco para describir un poco, es algo pequeñito. Realmente la que él mostró, que es Keyword Abstraction, ya se acabó el tiempo.
Sí. Voy a hacer un comentario acá. Ok, gracias. Sí, básicamente lo que es la indiciación extractiva, término que probablemente ustedes conocen, que es muy usada lo que es en extracción automática de los keywords, por ejemplo. Pues de ahí él solo toma en cuenta, no es contextual, o sea, no tiene un contexto externo, sino que él usa nada más las palabras que están contenidas en el mismo documento. Pues de ahí eso sí no es inteligencia artificial realmente, porque él lo que hace es armar una matriz de similaridad de cosenos, por ejemplo de cosenos, y buscar las palabras que tengan más relación entre sí. Entonces, bueno, esa es una técnica extractiva. Sin embargo, ya con Machine Learning sí somos capaces de pasarle el contexto o el juicio humano, porque el que lo está entrenando es un humano, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí si ven los datos de prueba que están ahí, pues bueno, solo tienen dos categorías, muy simples, ¿verdad? O sea, son dos, matemática y ciencia. Pero bueno, ahí la idea es que estadísticamente hay que meterle más datos. O sea, eso definitivamente, ¿verdad? Hay que entrenarlo con más datos. Pero sí, siempre respetando los linderos de un dominio. No podemos pretender. El espacio de hipótesis de una inteligencia artificial del lenguaje humano es gigantesco. Entonces, cuando uno va a entrenar, por ejemplo, un chatbot, uno lo reduce a un dominio, por ejemplo, bancario. Entonces uno dice, bueno, vamos a entrenarlo con la jerga bancaria, no vamos a pretender, a pesar de que eso está abierto al público y es el cliente el que va a consultar, y el cliente puede ser cualquier persona, vamos a reducirlo, a entrenarlo con una jerga bancaria. ¿Para qué? Para que el modelo, el espacio de hipótesis lo podamos reducir y podamos tener un entrenamiento un poquito más eficiente y más barato, ¿verdad? Bueno, para nadie es un secreto que a veces se usan chatbots de los que están en internet publicados y pues de ahí ellos no pasan la prueba de Turing, o bueno, contestan cosas sin sentido. Y esa es la razón. La razón es que, bueno, el lenguaje humano es muy amplio, es de crecimiento libre, es ambiguo, entonces su espacio de hipótesis estadístico es muy grande. Hacerlo converger para todo el lenguaje humano, para todas las culturas, para toda la pragmática es imposible, ¿verdad? O no es factible, digamos. Siempre cuando se entrena ese tipo de cosas, bueno, uno trata de reducir un poco el espacio, ¿verdad? Al final no tenemos toda una vida para entrenar un chatbot o para entrenar por ejemplo, un indicador automático. Entonces, un poco una nota, digamos, al margen ahí. Sí. Sí, también un comentario ahí. Uno de los aspectos que, bueno, este es una versión demo, pero de qué se alimenta realmente. Para ponerlo a funcionar, tenemos que alimentarlo de bases de datos. ¿Cuáles bases de datos? Por ejemplo, bibliográficas. Yo hablaba ahora con Daniel Villanueva en el receso de uno de los aspectos que tenemos que, por ejemplo, solicitar es que el sistema de bibliotecas, por decir algo, el de la UCR, nos dé acceso a esa base de datos para alimentar el algoritmo. Después, otras dificultades que visualizamos, por ejemplo, ocupamos tesauros digitales, que sí hay varios en línea, pero por ejemplo queríamos hacer ejercicio con las listas de encabezamientos de materia y de momento solo, al menos acá, teníamos acceso a las listas impresas, ¿verdad? Porque el algoritmo tiene que ir a buscar el término, ir a validar que es el término relacionado y jalarlo en el documento que se le vaya a colocar, ¿verdad? Sean documentos de derecho, de sociología, como dice Francisco, el dominio hay que definirlo, esta forma es general, pero sí se puede hacer siempre y cuando se pueda retroalimentar el modelo con esos datos. ¿Cuáles datos? Bases de datos bibliográficas que ya existan, entre más registros mejor, como decía el compañero, por ejemplo, la base de datos de la Biblioteca Nacional de España, el algoritmo puede ir y revisar, pero si nosotros tenemos la base de datos donde se le pueda entrenar el modelo, va a ser más rápido la iniciación que pueda hacer de un documento, y sería una iniciación totalmente automática sin la presencia humana. Pero esto depende mucho de cómo o qué datos tengamos, que esa es la dificultad en todo proceso de inteligencia artificial, ¿verdad? Hay que llegar y alimentar el modelo para que el modelo genere su propia inteligencia, por así decirlo. Sí. Yo quería agregar algo ahí adicional, solamente es rápido. Ahorita las técnicas que usamos acá es aprendizaje supervisado. Dependemos mucho de los datos, la cantidad de datos. Bueno, sin embargo, existe el aprendizaje no supervisado, existe el aprendizaje por refuerzo, y que son técnicas, por ejemplo, les pongo un ejemplo, por ejemplo, para hacer clasificación de nuevas estrellas, la NASA, el telescopio de la NASA utiliza aprendizaje no supervisado. Yo lo que requiero es nada más meterle un torrente de datos, yo no requiero ponerle etiquetas, o sea, yo no requiero decirle
darle la clasificación explícitamente a los datos, sino que él va a ir agrupando los datos, él solito, o sea, él va a ir creando las categorías. Eso es algo muy interesante que se puede explorar en indización, sobre todo cuando hablamos de indización libre, ¿verdad? Porque ahí realmente no estamos limitados a unas categorías fijas, no estamos limitados a un tesauro o a un vocabulario controlado, sino que bueno, es una indización libre. Y por ahí tal vez la IA, pues bueno, puede que descubra nuevas categorías, puede que descubra nuevos descriptores, él solo con el torrente de datos, ¿verdad? Por ahí es algo que, bueno, tenemos pensado en el startup que tenemos, bueno, empezar a explorar ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios, también los escuchamos. ¿Tienen preguntas? Una consulta, ¿eso es un proyecto? ¿O ya está? Ok. No, de momento es una versión proyecto, digamos, lo vamos a inscribir como proyecto acá en la Universidad de Costa Rica y no está liberado. De hecho, la idea nació, nosotros somos parte de una especialidad de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico, entonces nació en primera, bueno, ya terminamos la especialidad, pero nació en primera instancia como proyecto final, digamos. Yo soy bibliotecólogo, ellos son de computación. ¿Y la organización la de contextos completos o con títulos? No, digamos, sí, en esta versión... Ustedes van a alimentar la base de datos con otras bases de datos. Ajá, el modelo se entrena con otras bases de datos, exactamente, y él lo revisa, digamos, de lo que va aprendiendo, de lo que va obteniendo de las diferentes bases de datos, digamos. Y luego son contextos completos. ¿Perdón? Luego se va a hacer iniciación con contextos completos. Exactamente, digamos, la idea es que usted ingrese el documento digital, ¿verdad? Y ese documento digital, él hace la descripción, al menos de momento lo tenemos pensado para temáticas de esos documentos, digamos, usted ingresa un documento de sociología y que le diga, ok, estos son los descriptores que trata el documento en sociología, digamos. Ahí hay que definir lo que se le conoce como el corpus es eso, ok, lo vamos a hacer primero en derecho, lo vamos a hacer primero en salud, bueno, en salud ya hay varias iniciativas, ¿en qué lo vamos a hacer primero, verdad? Es como genérico, es muy general, pero si hay que definir un corpus, por ejemplo, ok, vamos a usar como disciplina en derecho y lo empezamos a alimentar con bases de datos relacionadas con esos temas, digamos. Bueno, tal vez agregar ahí que aquí en esta parte no se ve, pero él por debajo hace una estadística. Entonces él dice, por ejemplo, que en estas palabras tiene más peso el data science. Entonces, como tiene más peso el data science, es la predicción que va a hacer. Pero, por ejemplo, en palabras que sean muy similares, él lo clasificaría en dos, por ejemplo, lo clasificaría en matemáticas y ciencias. Sí, digamos, los datos estuvieran similares, ¿verdad? Que la idea es que como son tantos datos, entonces usted puede llegar a poner algo nuevo que como ya en algún momento se clasificó, él lo clasificaría de forma correcta o muy aproximado a la realidad estadísticamente. Porque aquí también nos faltó sacar la tabla que venía en la exposición del PLN, que son las tablas ponderadas con las distintas categorías. Por cuestiones de tiempo, o sea, él iba a sacar uno, porque como el modelo es tan pequeño, la probabilidad siempre va a ser de uno. Y una otra pregunta más, ¿esa iniciación sería supervisada por un humano o no? Bueno, lo que estamos pensando es tal vez alimentarla mediante automatización. Entonces, agarrar la base de datos y que le apliquemos un algoritmo y que el algoritmo se automatiza y que se vaya alimentando. Después la persona lo verificaría que esté bien. Sí, ahí, digamos, si ya hay una intervención humana, al comienzo, digamos, como todo eso es prueba y error, si hay una intervención humana sería semiautomática, ¿verdad? Que es lo que le hace la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.
Ellos hacen su indización y también aplican el algoritmo, y ese algoritmo tira los descriptores y después el indizador experto revisa a ver si eso está haciendo relación. Se hace para temas de salud, pero también ya hay un algoritmo aplicado a contenidos genéticos, entonces también no solo sirve para literatura médica propiamente, sino también para documentación genética más específica. Entonces, al momento solo hay iniciativas semiautomáticas, y automáticas están en pruebas piloto. Es lo mismo que estamos nosotros, digamos. Sí, tal vez el CITI trabaja para la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, bueno, es a nivel internacional, ¿verdad? Y tal vez la van a consultar porque se hacen los registros, los hacen seres humanos, pero esos seres hacen también una indiciación automatizada. Entonces, es un buen ejemplo que podrían tener, y es muy buena la indiciación automatizada que ellos hacen también. Claro. Sí. ¿Hay tiempo para agregar algo? Bueno, no sé si hay preguntas. Sí, Allá hay una pregunta. La pregunta que tenía era en relación a las tecnologías que están usando, como dos o una diapositiva antes. ¿Podrías repetir las preguntas? Las ¿Qué tecnologías. es? No se escuchan. No, Sí. Como una o dos diapositivas antes, las tecnologías que estaban usando, ahí decía SaaS. Ese es el proveedor de servicio en la nube, ¿verdad? Sí, en realidad, digamos, cuando uno hace este tipo de soluciones cognitivas, por ejemplo, bueno, uno asume que podrían manejarse grandes cantidades de datos, entonces realmente necesitamos peso pesado del lado de la nube, plataformas como servicio, o software como servicio, que nos aprovisionen, que sea elástica la infraestructura, porque vamos a manejar tal vez muchos datos de entrenamiento. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, el caso más trillado, o sea, Google, que es el dueño de los datos de este mundo, ¿verdad? Pues bueno, ellos manejan grandes cantidades de datos y pues bueno, para procesar, para recolectar, para minar esos datos, pues bueno, ellos necesitan una infraestructura muy amplia, que sea elástica, que sea autoprovisionable, con patrones de cloud. Entonces, por ejemplo, ahí el SaaS, el Software as a Service, pues bueno, nos da ese tipo de servicio para nosotros ser elásticos cuando ocupemos más procesamiento para hacer entrenamiento. Eso nos daría una elasticidad y una flexibilidad que a veces es típica de este tipo de soluciones, ¿verdad? Sí, preguntaba porque no conozco en sí mucho de la plataforma, pero sí me interesa saber si después es migrable, digamos, a otro tipo de entorno de proveedor de servicios en la nube, en este caso, Sí. como es de Microsoft, entonces... Claro, sí, en realidad, digamos, pues bueno, ahí está Amazon, está Azure, hay varios tipos de proveedores. Bueno, uno trata de que su solución, pues bueno, sea lo más agnóstica posible. Ya eso depende mucho cómo diseñas tu solución de cloud, ¿verdad? O tu software de tu lado. De que la solución sea lo suficientemente agnóstica para poder estar migrando. Obviamente eso, pues es un ideal, no es necesariamente una realidad. O sea, en ingeniería de software se vive eso a diario. Que realmente, bueno, las dependencias con un solo proveedor, por ejemplo. Estoy casado con un solo proveedor y llevo 20 años tratando de salir de ahí. Ejemplo, bueno, ciertas instituciones públicas, con los equipos viejos, con Unisys, que tienen, bueno, décadas tratando de salir de ahí. Y sí, realmente es una pregunta muy interesante, es una problemática muy importante, digamos. Claro. Muchas gracias.